Hola y bienvenidos a todos nuestros televidentes y oyentes. Me presento, soy Lucero Nicole Mandesa Mosqueira, de la carrera de Psicología, segundo ciclo. Para aperturar esta aventura, me gustaría empezar con una pequeña frase. Todos nosotros en nuestro interior tenemos tanto la esperanza como las ganas de ir adelante. We all have hope and the desire to move however with us. El día de hoy nosotros, porque sí, no estoy sola, le vamos a intentar hacer llegar y que sea de su agrado el cuento El Vencedor, del conocido escritor peruano César Vallejo. En el recorrido de nuestro video se van a tocar temas tanto como su bibliografía, el contexto del cuento, el análisis en la actualidad y cómo se relaciona con otros temas que se van a abarcar tanto en gráficos como historietas y un poema que va a ser recitado, además de una pequeña entrevista que va a tener mucho que ver con el desenvolvimiento del tema en nosotros. Si desean conocer más acerca de este conocido y gigantesca figura literaria peruana, continúen viendo el video, agarren sus snacks y disfruten del video. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. En mi caso me tocó hablar acerca de la biografía de César Vallejo y a continuación brindaré un video informativo y explicativo respecto a él. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, que es un pequeño pueblo andino del departamento de La Libertad del Perú. También es considerado uno de los poetas más innovadores y universales del siglo XX, creador de una obra profundamente humana llena de sentimiento social. Desde joven mostró su gran sensibilidad literaria y una visión crítica a la realidad, sabiendo que su principal propósito fue defender al ser humano. Por otro lado, Vallejo creó lo siguiente: Los Heraldos Negros, que fue en el año 1919, que es considerado su primer libro; Trilce, 1922, una obra revolucionaria, y también creó poemas escritos cuando se encontraba en Europa, Poemas Humanos y España, aparta de mí este cáliz. Al pasar el tiempo, Vallejo fue una figura muy importante en el Perú como en el mundo y finalmente falleció el 15 de abril del año 1938 en París, Francia, a la edad de los 46 años, ya que murió a causa de una enfermedad desconocida que se agravó por su débil estado físico y su desgaste emocional. Sus últimas palabras, según su esposa Georgette, fueron un lamento por la injusticia y el dolor del mundo que tanto lo conmovían. A continuación voy a darle el pase a mis compañeros para que presenten el tema más importante de este video. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Permítanme presentarme. Mi nombre es May Vicuña Langui y el día de hoy les voy a dar un pequeño contexto sobre el cuento El Vencedor. Bueno, este cuento fue escrito por César Vallejo alrededor de los años 1935 a 1936. Surge en un contexto social muy marcado por profundas desigualdades en el Perú. En esas épocas, Vallejo ya había desarrollado como una mirada crítica hacia la injusticia, la pobreza y la violencia estructural, que afectaba principalmente a la población más vulnerable. Su obra narrativa refleja esa sensibilidad social y humanista, mostrando cómo la desigualdad se manifiesta incluso en la infancia o en la vida cotidiana. En este cuento, Vallejo retrata el ambiente escolar y rural como un espacio donde se reproducen jerarquías sociales, rivalidades y prácticas violentas que los niños pueden aprender del mundo adulto. Bueno, ahora voy a hablarles un poquito sobre el cuento. Este narra la pelea entre dos niños. Uno se llama Juancos y el otro Cancio. Esa pelea fue originada por un accidente que tuvieron en el colegio y ambos son llevados por sus compañeritos hasta un cerro para que se peleen o se enfrenten. Mientras que ellos se pelean o se enfrentaban, el grupito de sus amigos empezaba a hacer apuestas, gritaba y así los iban presionando y hacían que el conflicto se haga más grande. Juancos era un niño pobre, descalzo, que vestía con harapos. A cambio, Cancio era un niño de buena familia, más reservado y más tranquilo. Durante la pelea, ambos resultaron heridos,
pero finalmente Juancos logró ganarle a Cáncer y fue declarado el vencedor. Sin embargo, el triunfo no le trae alegría, más bien se siente mal, siente que hizo las cosas mal y al final se aparta de su grupo de compañeros y se pone a llorar. Esta escena revela que la violencia y la presión social afectan a ambos niños, mostrando que un ambiente desigual y hostil, incluso el que gana termina haciéndose daño o perdiendo algo más profundo. Gracias. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Mi nombre es Max Concha Carvajal y yo les voy a hablar cómo César Vallejo nos cuenta en su relato la desigualdad o el abuso de poder hacia los más vulnerables. César Vallejo nos presenta una crítica aguda a la desigualdad social y la lucha del individuo contra un sistema opresor. La historia destaca cómo los personajes se enfrentan a una injusticia y a la marginación, reflejando la dura realidad de aquellos que son víctimas del abuso de poder. Pues la obra expone la esperanza que existe en los protagonistas ante un entorno que parece estar pues todo en su contra. Vallejo utiliza el simbolismo para representar una lucha interna de los personajes, quienes pues estas personas intentan encontrar su lugar en un mundo que se les niega bastantes oportunidades. Pues además el relato nos invita a la reflexión sobre la importancia de la empatía y la solidaridad en búsqueda de un cambio social. A través de estas descripciones vividas de Vallejo y su estilo poético, pues nos logra transmitir la urgencia de enfrentar estas problemáticas y la necesidad de un cambio hacia la justicia social. Buenos días, profesor. Mi nombre es Hans Obregón Negreiros y hoy le hablaré acerca de las desigualdades que se presentan en estas comunidades indígenas, andinas y amazónicas, relacionando esta con la ODS 10. Bien, las comunidades indígenas continúan enfrentándose a barreras que limitan su acceso a servicios básicos, como por ejemplo la salud, el saneamiento o la educación, y estas dificultades no son aisladas, sino que son el resultado de desigualdades históricas, siendo estas vinculadas a una discriminación étnico-racial. Y la Defensoría del Pueblo señala que muchos centros de salud en estas zonas indígenas carecen de presupuesto, de medicamentos y de personal que tengan un enfoque intercultural, y estas carencias generan una atención deficiente y profundizan la vulnerabilidad de la población. Y en la educación sucede algo similar, porque en varias de estas comunidades no se encuentran a colegios secundarios y tampoco un recurso esencial como el agua potable. Y esto demuestra un abandono estructural que se mantiene con el tiempo, lamentablemente. Y esta realidad está directamente conectada con la ODS 10. ¿Por qué? Porque esta busca disminuir las desigualdades. Y para lograr esto, no solo necesitamos recursos económicos, sino que necesitamos políticas que reconozcan la identidad cultural de los pueblos indígenas y garanticen servicios públicos justos y accesibles, para que solo así podremos avanzar hacia una sociedad más equitativa e inclusiva. El cuento del vencedor de César Vallejo trata sobre una pelea de Juncos, un niño pobre y descalzo, y Cancio, un niño privilegiado. Juncos gana la pelea con una violencia desesperada, pero el relato no termina en un triunfo. Al final, el vencedor se aparta solo y llora. En el cuento se demuestran dos problemáticas que hasta el día de hoy se pueden ver. Primero, el bullying y la humillación por la condición social. Y segundo, la tristeza del ganador, que nos hace preguntar si realmente existe el triunfo cuando hay violencia de por medio y la victoria se siente vacía. Respecto a esto, hemos conversado con Alessandro y le realizaremos las siguientes preguntas. ¿Qué tan común
es hoy en día que un niño como Juncos se sienta obligado a usar la violencia o a humillar a otro para poder ganar respecto a evitar ser el perdedor en un grupo social? Bueno, es lo que vemos en esta vida, ¿no? Que se necesita de violencia para poder salir adelante supuestamente en una pelea. Es lo triste cuando no hay economía suficiente para poder realizar tus propias metas, ¿no? Como por ejemplo ser un profesional y todo lo demás. Es un gesto desesperado para poder llegar a la cima. Muy bien. ¿Por qué cree usted que Vallejo hizo que el vencedor terminara llorando? Lo que pasa es que yo pienso que César Vallejo es un genio. ¿Por qué? Porque el relato nos da a entender que no todo en la vida es violencia. Siempre va a haber una parte de humanidad para poder salir adelante. No simplemente con violencia se puede solucionar las cosas. ¿Qué nos enseña esto sobre la diferencia entre ganar una pelea y tener paz interior? En que la paz interior es importante, ya que te ayuda a controlar la ira y los actos de violencia que puedas tener en toda tu vida. Y aparte de eso, te ayuda y te hace ser buena persona. A mi parecer es una buena medida de lo que hizo César Vallejo. Buenas tardes, profesor. Bueno, para finalizar nuestra presentación, quiero mostrarles la parte creativa de nuestro análisis. Primero, se puede ver en nuestra infografía titulada Ejecutoría del Arte Socialista. Aquí resumimos la fisiología de Vallejo, quien nos enseña que el arte no solo sirve para admirarlo, sino que es una herramienta política poderosa para denunciar las injusticias. Para Vallejo, la cultura no debe ser un privilegio, sino un medio para despertar la conciencia del pueblo. Aplicando esa misma idea, creamos esta historieta basada en los Colacho hermanos. En ella representamos lo que es la macrodesigualdad, como se puede ver en la imagen. Ilustramos a los poderosos celebrando sobre la miseria ajena. Esto refleja claramente cómo se incumplen los objetivos. ¡Wow! ¿Quién diría que un famoso escritor como César Vallejo involucraría tantos temas que tanto en épocas antiguas como en la actualidad se siguen dando, se siguen visualizando en nuestra sociedad, que cada vez por diversos factores externos a nosotros puede ir empeorando, puede ir mejorando para bien? En sí, como hemos visto en el recorrido, wow, cuántos temas hemos tocado hasta ahora, como se ha visto en El Vencedor, cómo la imagen de dos pequeños niños pueden representar a dos clases sociales que desde hace años han estado peleando, pero más por parte de la clase baja, la clase más necesitada, que es la que más pide auxilio, la que más pide apoyo para salir adelante, y que la clase alta no los rebaje por lo que son o por cómo se ven. Nosotros, que siempre nos andan diciendo, somos el futuro del país, tenemos que entender que esta problemática no es actual, sino que se ha habido desde hace años, por lo cual ya tiene una cadena de hilo de historia y que se puede resolver. Solamente depende de nosotros, depende de nuestras acciones, nuestros comportamientos, cómo nosotros salgamos a la sociedad como personas ya maduras que van a ejercer diversos tipos de carreras para buscar de igual manera solucionar esta problemática, que muchas veces el gobierno no lo hace con tiempo, pero que nosotros podemos dar una pequeña mano y solucionarlo. Espero que nuestro audiovisual haya sido de su agrado. Esperemos que no se hayan aburrido y esperemos que hayan seguido el orden en la cadena de nuestro audiovisual, que lo hacemos con mucha dedicación para ir continuando ejerciendo nuestras carreras y salir adelante con otros temarios que la verdad que nosotros como jóvenes peruanos debemos de conocer un poco más de nuestra historia y quienes sobresalen en esta.